habíamos mencionado el hablar del bautismo en agua. El bautismo es muy importante. Vemos que en Marcos 16:15 dice el Señor, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es un arrepentimiento público donde Dios está presente. Es algo que Él pide. Es un acto espiritual que aún el mismo Señor Jesucristo cumplió, no habiendo en Él razón para arrepentirse, pero a Él seguimos y Él nos enseña que esto es importante. Es un acto espiritual donde vemos la Trinidad presente. En Mateo 3:11 vemos este relato del bautismo del Señor. Dice, el bautista, Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mas entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Qué preciosa escena! Está el Padre que habla de los cielos, el Espíritu Santo que baja en forma de paloma y Jesucristo ahí. La Trinidad en este acto espiritual del bautismo. Que Jesucristo le pide a Juan que debe cumplir. Aún en él no habiendo pecado. El bautismo, la palabra que se lee casi igual en el idioma original, era una palabra usada por los artesanos y aquellos que teñían las ropas. Y significa sumergido. El sumergir implica mojar completamente, para así dejar ese tejido totalmente teñido de otro color. Un nuevo tejido con otro color. Así ocurre en el bautismo. ¿Qué ocurre en el bautismo? Colosenses 2:12. Él explica que es una oportunidad que tenemos para ir a nuestro propio funeral. Sepultados con Él en el bautismo, con Jesucristo,
en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es un entierro. Es un entierro por voluntad propia, para luego confiar en que vamos a salir nuevos, empoderados, llenos de la gracia de Dios para una nueva vida. Es una identificación pública, porque para el Señor también es importante el reconocimiento público. Nosotros los que confesamos a Jesucristo frente a los hombres, Él luego nos va a confesar frente a su Padre. Somos llamados a ser luz y no estar escondidos debajo, sino que alumbrar. No esconder nuestra fe, sino que reconocer frente al mundo que no deseamos más vivir como habíamos vivido sin Cristo y queremos vivir otra vida totalmente diferente. Y vamos a ver una escritura verso por verso que nos habla más de este entierro, que es Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La palabra plantados en el original es sunfotos, que significa plantado y crecido. Significa que a través de un mismo acto, una misma semilla, hay un mismo crecimiento. O sea, por medio del bautismo nos identificamos con una muerte diaria. Caminamos en esta muerte. Se planta una semilla de rendición, de muerte, de sepultura, de abandono a una vida del yo. Esa vida del yo muere por decisión y nos unimos a Cristo en que Él fue el primero, el que muere a toda su vida, su ser, su cuerpo, todo. Cristo lo entregó todo. Todos los días y en todo momento había una muerte presente. Y esta muerte ahora nosotros la abrazamos, la tomamos por medio de la fe. Por medio de la fe, que es una confianza. Confío que si muero a mis deseos, Jesucristo me dará vida y victoria en todas las cosas. No es la victoria que yo busco, no es lo que yo quiero, sino que es porque ahora, habiendo nacido de nuevo, yo amo a Dios y deseo lo de Dios, los propósitos de Dios, las victorias que Dios me quiere dar. Entonces entiendo, para alcanzar esos propósitos, esas victorias preciosas, eternas, debo morir a el yo, a lo que yo deseo, a ese yo antiguo que solamente buscaba lo mundano, lo terrenal, que no consideraba a Dios. Sigamos. Romanos 6:6
Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Catargeo es anulado, hacer inútil, abolir. Abolir. A fin de que no sirvamos. O sea, el viejo hombre lo dejamos al lado, morimos a él, lo anulamos, lo dejamos aparte. ¿Para qué? Para no ser un doulos o un dol-yo, como dice en este caso, a medida que no sirvamos, a medida de esta forma, a fin de que no sirvamos, no seamos siervos, no estemos enyugados al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros, al morir, al ir a ese funeral del bautismo, al no identificarnos más con una vida antigua de pecado y de rebelión, entonces, a través también de la paga de Jesucristo en la cruz, a través de su perdón, nosotros, desentendiéndonos de esa vida vieja y identificándonos con lo nuevo, con Jesús, con su reino, ya no cargamos con los resultados ni el yugo del pecado. No desentendemos, somos hechos limpios por esa agua. Somos hechos limpios de esa deuda. Somos hechos limpios porque eso otro ya no es lo nuestro. Ya nosotros no nos identificamos y hemos abandonado y crucificado y destruido el cuerpo de pecado. Y aquí viene la fe grande. Romanos 6:8. Entendiendo que ya hemos sido justificados por Cristo. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dios resucitó a Cristo. Él no tuvo pecado, no hubo pecado en Él. Entonces, Él traslada ese sacrificio, lo hace válido para nosotros. Él resucita y así nos habilita para vivir para Él. O sea, Cristo triunfó y Él es el que ahora, habiendo decidido dejar esa vida antigua, Él nos toma. Ya perdonados, lavados por el agua, Él nos toma y Él nos habilita, nos empodera a través del Espíritu Santo para vivir libres, no bajo el yugo del pecado, para vivir en santidad, apartado del pecado. El Espíritu de Dios nos vivifica y nos da el poder para vivir una vida santa, caminar con Dios como nuestro Padre. Es precioso y poderoso. El bautismo es un funeral, pero es un funeral maravilloso, donde no hay lágrimas, porque muero, dejo lo malo, dejo la vida de pecado, renuncio a ese yo y soy sumergido en las aguas de forma completa.
teniendo dos requisitos: el habiéndome arrepentido de mi vida, de pecados, mis iniquidades, haber caminado en el yo como el Señor de mi vida. Debe haber arrepentimiento sincero. Por eso no bautizamos guaguas, bebé, porque ¿de qué se va a arrepentir un bebé? Y luego, lo segundo, debe haber fe. Fe que Dios nos lava, nos limpia, y fe que Dios nos va a dar una nueva vida, donde el propósito es caminar con Él en su voluntad para avanzar su reino. Debe haber arrepentimiento y fe. Por eso la persona no puede ser un bebé, tiene que ser una persona capaz de arrepentirse y tener fe en Jesucristo. En que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 8:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos confesando públicamente que dejamos atrás una vida de muerte. Ahora, la muerte en la Biblia es separación. Estamos dejando al lado una vida donde estábamos separados de Dios. Y somos sumergidos en estas aguas para perdón de pecados. Y luego somos levantados a una nueva vida donde somos unidos a Dios. Y la muerte ya no se enseñorea sobre nosotros. Estamos por gracia, por el perdón de Dios, estamos unidos ahora con Él para siempre, estando habilitados para caminar en santidad por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Nos unimos a Dios y el pecado, las tentaciones ya no nos vencen porque el Espíritu de Dios nos ayuda y nos empodera. Romanos 6, versículo 10. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora vivimos para Dios. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo este mensaje, el evangelio de muerte y nueva vida, todo se da en ese lugar de aguas donde somos sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo públicamente como corresponde y como es agradable, públicamente que hemos pecado y entendemos que por el pecado hay muerte
muerte eterna, separación de Dios para siempre. Pero que por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, somos perdonados. Y en esto, dejando esa vida de pecado, sumergiéndonos y muriendo en las aguas, ahogados, volvemos a levantarnos vivos, ya no más separados de Dios, sino que junto con Él, amándole y sirviéndole para siempre. Todo esto se da en el bautismo de agua que el Señor pide y requiere. Es un tiempo de mucho gozo, es un momento de victoria. También una oportunidad donde puedan venir otras personas y ser testimonio de la nueva vida que hay en Cristo Jesús.